podríamos darle un título en esta noche a esta parte que queremos hablar, y lo haremos así: virtudes de la palabra del Señor y sus resultados en el corazón del hombre. Aquí hay una de las tantas alusiones que hace la palabra del Señor a los dichos de la boca de Dios, lo que Dios dice acerca de su misma palabra. En general, ustedes y yo sabemos que la palabra de Dios es eterna. El Señor Jesucristo, testificando de la palabra, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como Dios es eterno, pues su palabra es eterna. Dice muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a referirnos a algunas de ellas, porque si hiciéramos un estudio generalizado en toda la Escritura para mirar lo que Dios dice acerca de su misma palabra, esta noche no terminaríamos, ni en el próximo culto. Nos quedaría tema para hablar en cada culto el resto del año, porque es tan maravilloso. Pero miremos lo que nos dice hoy en esta partecita que leímos, y miremos hasta donde alcancemos los resultados en el corazón del ser humano. Primero dice que la palabra de Dios es perfecta. Hay algo en la palabra de Dios que nunca va a fallar. Cuando Dios dice algo, es así, porque es perfecta. Quiere decir, en otras palabras, Dios no se equivoca. Lo que Dios dice es así, aunque las personas no la puedan entender. Algunas veces Dios dice algo que a alguna persona le puede molestar, o puede manifestar incomodidad, o podría decir el que lo escucha: no estoy de acuerdo. Independientemente de eso, cuando pasa el tiempo, nosotros nos damos cuenta que esto que Dios dice aquí es así. La palabra de Dios es perfecta. No se le escapa nada. Nada. No se le escapa ni siquiera el pensamiento de los que están ahí escuchándola. Mire lo que dice en el libro del Salmo: antes que las palabras estén en mi boca, tú ya las sabes todas, oh Dios. Y mire lo que dice en el libro de Hebreos: la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y sigue y dice: penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Y luego dice algo interesantísimo: dice, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Si la palabra de Dios es tan perfecta que no se le escapa ni siquiera lo que usted piensa. Ni siquiera lo que usted piensa. ¿Y por qué? Porque es diferente. Es que la palabra de la gente es una cosa, la palabra de Dios es otra cosa. La palabra del ser humano es la expresión de lo que piensa. O sea, como diría alguien de una manera muy coloquial, la palabra de Dios realmente son las palabras del ser humano realmente son sus pensamientos en voz alta. Pero eso es solamente eso, lo que usted y yo pensamos, esas son nuestras palabras.
Pero la palabra de Dios es diferente porque es viva. Si la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra de Dios no es como la palabra suya o como la palabra mía, que es solamente la expresión de lo que yo piense o sienta. La palabra de Dios es viva en sí misma. Cuando esa palabra sale, dice, no vuelve vacía, no retorna vacía. Cuando el Señor le dio la palabra a Lázaro, Lázaro, ven fuera, Lázaro tuvo que salir de la tumba. No había otra opción. Lázaro tuvo que salir de la tumba. Cuando el Señor Jesucristo lo fueron a apresar, porque ya era el momento de él ofrecer el sacrificio, él les preguntó a los que vinieron en la turba para arrestarlo, ¿a quién buscan? Ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y él solamente dio una palabra, sencilla para usted y para mí. Solamente dijo, yo soy. Dice la Escritura, cuando él dijo, yo soy, dice, ellos retrocedieron y se cayeron todos. Solo le dijo, yo soy. Pero es que ese es el nombre propio de Dios. Cuando él dice, yo soy, está diciendo más que lo que usted diría cuando usted dice yo soy. Cuando usted dice yo soy, está hablando de usted. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo yo soy, estaba identificándose quién es Él, el Eterno. Y con solo decir eso, la gente que estaba ahí, que venían armados con espadas, con todo, se cayeron, se fueron hacia atrás y cayeron. La palabra de Dios es perfecta. Luego dice aquí en la segunda parte, dice, es fiel. Estoy mirando esas virtudes de la palabra de Dios. Es perfecta, pero también es fiel. Cuando algo es fiel, cuando es lo que se supone que sea. Entonces es fiel. Por ejemplo, si me dicen a mí y me venden este artículo, esto es un micrófono. Me dicen, esta es marca tal, le va a producir un sonido así, así y así. Dice, y va a reproducir su voz sin interferencias. Y su voz va a salir como suena su voz al natural, al percibirlo el oído de los demás. Y resulta ser así, entonces uno dice, es un micrófono fiel. O sea, reproduce exactamente lo que lo pusieron a reproducir. No es más y tampoco es menos, es fiel. Y la palabra de Dios es fiel. Diciéndolo de otra manera, cuando Dios dice algo, ahí no queda ningún vacío. No queda ningún vacío. O sea, es totalmente fiel. Cuando Dios dice algo es exactamente así. La fidelidad de la palabra de Dios es tal que han pasado más de 2000 años desde que el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, vayan y prediquen el Evangelio, y el que crea y se bautice será salvo. El que no crea será condenado. Y luego dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y enumeró una serie de cosas. Entre esas, echarían fuera demonios.
Entre esas, hablarían en nuevas lenguas, etcétera. Es más, dice, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y hasta el sol de hoy, cuando hay personas que creen al Señor en cualquier parte del mundo y con cualquier idioma, chino, japonés, alemán, inglés, español o el idioma de nuestros aborígenes, en el que sea, en el idioma que sea, cuando alguien le cree al Señor, no solamente que dice yo creo que mis pecados son perdonados, sino que le cree al Señor en todo, todavía después de 2000 años todavía sigue pasando lo mismo. Los discípulos que iban con el Señor creyeron y vieron eso, pero hoy usted y yo después de 2000 años seguimos viendo lo mismo, porque la palabra de Dios es fiel. Es fiel. Sencillo, las personas que entregan su corazón al Señor reciben vida eterna. Eso sigue sucediendo hasta el sol de hoy. Usted oye la palabra de Dios, la acepta, la cree, cree al Señor Jesucristo, pide perdón por sus pecados y lo que Dios dice se cumple en usted, no importa que ya han pasado más de 2000 años. Que la palabra de Dios es fiel, no ha perdido nada. Es fiel. Dice aquí, los mandamientos de Jehová son rectos. Oiga, eso sí que es bueno. ¿Usted sabe cuando algo es recto? O dígalo de otra manera, es derecho, recto. No tiene desvíos. Y la palabra de Dios no tiene desvíos. La palabra de Dios es recta, va directo a donde tiene que ir. La palabra de Dios no da opciones. No tiene esas curvas. La gente sí quiere ponerle curvas a la palabra de Dios, pero es la gente. Pero la palabra de Dios en sí misma es recta. Cuando alguien entiende esa verdad, se producen unos resultados tremendos. Hasta ahora no estamos hablando de los resultados, estamos hablando de esas virtudes que tiene la palabra del Señor. Esa rectitud, porque Dios es recto, su palabra es recta. Los seres humanos tenemos muchos defectos, pero Dios es recto y su palabra es recta. Es recta. Lo digo de nuevo, la palabra de Dios es recta. No tiene desvíos. No tiene desvíos. Gloria al nombre de Jesús. Dice algo más, dice también el precepto, o sea, hablando de la misma palabra, está usando muchos sinónimos. Dice el precepto de Jehová es puro, o sea, la palabra de Dios es pura. ¿Qué es algo puro? Que no ha sido mezclado con nada. No ha sido mezclado con nada. Por ejemplo, si usted tiene oro puro, quiere decir que todo el material que tiene ahí es oro, oro. No es algo con un bañito de oro, no, es oro puro. Usted lo puede despedazar o lo puede echar al fuego y lo puede desleír o derretir como quiera, y siempre va a ser oro por donde lo mire, porque es puro, no está mezclado. También esa pureza tiene que ver con una falta, o sea que no hay en eso nada impuro. Y la palabra de Dios no tiene nada de impuro. Cuando usted va a esta palabra y predica esta palabra, sepa que en la palabra de Dios no hay nada impuro. Cuando decimos nada es nada, porque es pura. Es pura. Ahora,
sigue hablando más y dice, la palabra de Dios es limpia. ¿Sabe qué es limpio? Cuando no tiene nada de suciedad. Ninguna cosa que vaya a afectar esa transparencia. Por ejemplo, si es un vidrio, cuando uno limpia el vidrio bien con un líquido, con algo que sea especial para eso y un trapo especial, usted lo ve todo. Pero cuando está sucio, así no sea muy sucio, sino solo que puso alguna cosa mojada, o usted moja un poquito sus manos y luego la quedó allí, ya se nota que ahí hay una mancha. Y cuando aquí dice que la palabra de Dios es limpia, está diciendo no tiene manchas. No hay manchas, porque es limpia. Así es Dios y así es su palabra. Si puede levantar sus manos y decir amén, pues levántelo. Si no puede levantar sus manos, si no solamente quiere decir amén, pues diga amén. Pero esa es la verdad de la palabra de Dios, son las virtudes de la palabra del Señor. Algunas personas pretenden otras cosas. Algunas personas pretenden otras cosas, pero cuando usted va a la propia palabra de Dios, usted se da cuenta que no hay nada que pueda opacar esa limpieza de la palabra del Señor. No hay nada. Mire, contra esta palabra han luchado personas que tienen sus propios intereses. Contra esta palabra han luchado personas que son brujos, hechiceros, satanistas, ocultistas, o llámelos como quiera, con todo. Contra esta palabra ha luchado mucha gente. Han luchado dictadores, han luchado pensadores. Contra esta palabra han luchado filósofos. Contra esta palabra han luchado gobiernos, estados. Contra esta palabra han luchado religiosos. Pero la palabra de Dios sigue siendo limpia. Nadie ha podido manchar esta palabra, sin importar los esfuerzos que hayan hecho estados, gobiernos, religiones, o que hayan hecho personas interesadas en sí mismo, o personas que están literalmente de parte del diablo. Qué triste, pero hay gente que es así. Hay gente que son brujos, que son y están y le oran al diablo y todo. Y sí, han luchado contra esa palabra. Igual, esta palabra sigue siendo limpia. Gloria al nombre del Señor. Y también dice, esta palabra permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Es una palabra eterna. Hay gente que cree que el evangelio ha cambiado porque el mundo ha cambiado. Sí. O sea, cuando decimos el mundo, decimos la sociedad ha cambiado. Y algunas personas piensan que como la sociedad ha cambiado, o sea, el mundo ha cambiado, que la palabra de Dios también ha de cambiar. La palabra de Dios es eterna. No cambia. Es eterna. Permanece para siempre. Digo, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, sin importar cuánto cambie la sociedad. La palabra de Dios no cambia, es eterna, permanece para siempre. Y el poder de esta palabra sigue siendo el mismo. Porque la palabra de Dios es eterna. Ay de aquel que trate de pelear contra esta palabra. Les ha ido mal. Mal, pero mal es mal.
La historia de grandes hombres a los ojos de la humanidad que han peleado contra esta palabra. La historia no ha terminado en los mejores términos. Porque el ser humano, por más grande que se sienta o por más sabio que se crea, no tiene absolutamente nada en comparación con Dios ni con su palabra. Porque la palabra de Dios es la expresión de Dios. ¿Cómo se atreve alguien, persona cualquiera que sea, por más erudito que se sienta, por más que haya obtenido sus títulos y haya sido una persona con un desarrollo intelectual y haya leído hasta más no poder, no tiene absolutamente nada que hacer? La palabra de Dios dice: Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Usted nota el mundo que dice ser sabio frente a la palabra de Dios no tiene ninguna opción, porque la gente ha enloquecido. Mire usted nuestro mundo que dice ser tan sabio. Vivimos en la edad del conocimiento. Este es el momento, le llaman la edad del conocimiento. A ver a dónde nos ha llevado el conocimiento. Sí, el conocimiento. Estamos enviando naves espaciales que salgan de nuestro sistema solar. Soñamos con hacer una vivienda en otro planeta que no sé, vamos a conquistar, etcétera. ¿Cuántas cosas no sueña el ser humano? ¡Qué grandeza! Se descubrió el mapa del genoma humano. Los que estudian la ingeniería genética pretenden hacer seres humanos al antojo de los demás. Desde la forma física hasta la manera de ser, cree el hombre, el ser humano, que puede controlarlo. Que podrían hacer superhumanos. Que también se escogería la raza, cómo quiere que nazcan, de ojos azules, de ojos verdes, de nariz fileña, etcétera, etcétera. Todos esos avances, sin embargo, han enloquecido. Incluso yo he oído y visto en esos documentales científicos donde dicen: bueno, porque el ser humano sabe que estamos viviendo en medio de un mundo que, como Dios lo dice, está expuesto, y un día sobre este mundo van a llover lo que llamamos meteoritos, pedazos de piedra o de metal, de lo que sea, que vuelan en el espacio y se salen de rumbo y de órbita. La Biblia dice que llegará un día cuando eso va a golpear la tierra y va a ser terrible. Cualquier meteorito del tamaño que sea es un problema. Así no mida sino 1,5 metros por 2. Donde llegue a caer eso por aquí, guárdanos Jehová. Así sea nomás de 1,5 metros por 2, una cosa pequeñita. Vaya eso viniendo a esa velocidad de por allá afuera, hermano. Entrando solamente en la atmósfera, con la fricción que causa, como se enciende y a la temperatura que llega y el golpe que da. Si el otro día ese pedacito de lata, desecho, basura espacial, que cayó un pedazo por aquí, no sé en dónde, en alguna parte por aquí, y eso tronó por todo esto, hermano, en pie de cuesta, se partieron ventanas, que pensaban que era un meteorito, fueron los que era un pedacito de lata así que se desprendió por allá de no sé dónde, de la basura espacial que anda por allá y vino a caer por aquí, y eso por allá lo encontraron y era un pedacito de lata. Solamente ese pedacito de lata, eso causó, mejor dicho, la gente pensó que había habido un atentado terrorista terrible, una cosita pequeñita. Entonces ellos dicen: nosotros nos estamos preparando. Dicen: yo he visto, he oído, he visto los estudios, y ellos hacen como una especie de documental
como computarizados diciendo cómo van a ser, y si viene un meteorito así de grande, así, con estas nuevas armas que tenemos, vamos a disparar un cohete, le vamos a pegar por este lado, le va a desviar el curso, lo va a voltear hacia allá. Mejor dicho, somos Dios, cuando la verdad es que no podemos controlar ni un pedacito de lata que se nos soltó de por allá de un satélite, y vamos a controlar los meteoritos. Pero bueno, Dios los bendiga y los ayude, que no le estamos deseando el mal a nadie. No, Dios los bendiga y los ayude, pero la verdad es que la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Y la palabra de Dios dice también, son verdad. La palabra de Dios es verdad. El ser humano ha pretendido escaparse de lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios dice en su palabra, esto es así, entonces el ser humano pretende buscar un desvío y decir, mire que me escapé a eso que dice la palabra de Dios. No escapará. No ha escapado hasta ahora y no escapará el ser humano. Cosas tan sencillas como esta, que es una ley, porque es una ley que dice todo el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado, no lo ha podido evitar el erudito, no lo ha podido evitar el pensador, no lo ha podido evitar el filósofo, no lo ha podido evitar el religioso, no lo ha podido evitar el que se siente poderoso, no lo ha podido evitar el analfabeta, no lo ha podido evitar el rico, no lo ha podido evitar el pobre. El que hace pecado se vuelve esclavo del pecado y punto. Y es solo una verdad, solo una. Y eso lleva a nuestra sociedad como usted la ve, porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, en el verso 10 dice algo que es maravilloso para los que creemos al Señor y a su palabra. Dice, los dichos de Dios, o sea, las palabras de Dios son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Son deseables. Para el que ama a Dios, la palabra de Dios es un buen deseo. O sea, voy a ponerlo de manera criolla, para el que ama a Dios, la palabra de Dios es algo para degustar, para saborearlo, para ponerlo en la boca, como aquellas cosas que a usted le gustan mucho. Usted habrá notado que los que saben de esto, porque las personas que somos de común y que no entendemos mucho de esto, por ejemplo, usted pide una comida y usted dice, yo quiero que me sirvan, que sepa bien y que sea bastante. Y se sienta, ¿verdad? Y cuando ya le sirvieron, no, es que no pasan 2 minutos. Dijo alguien, es que no mastican. Y comer para ellos se convierte como lo que fue para los romanos, en una pasión. Los romanos en sus grandes palacios y las casas de los ricos tenían el lugar para comer, pero tenían allá en sus baños, en sus servicios sanitarios, tenían un lugar llamado el vomitorio, porque la gente quería seguir comiendo, pero ya estaban llenos, iban allá, se producían náuseas, sacaban lo que estaba dentro para poder sentarse a la mesa a seguir. Así estaba de distorsionada ya la mente. Pero cuando usted habla de alguien que sabe de comida, si usted va a un restaurante fino, olvídese que no le van a servir esas porciones. Y por eso algunas personas que estamos acostumbrados a comer como nosotros, la gente de la base del pueblo, dicen, no, yo que voy a ir por allá si todo es carísimo y le sirven poquito. Y quedó, no, yo mejor me voy para mi propio restaurante. ¿Cuál? El de allá, el que me sirvan de a 2 libras de cada cosa.
Porque la persona que es como la base del pueblo, que no sabemos distinguir entre los sabores, vamos no a saborear ni a entender ni la textura ni el sabor de nada. Lo que necesitamos es algo que caiga así, allá como una piedra grande, y uno sienta que dice uno, esto es vida. Pero en la realidad, si le dicen, dígame, ese pedazo de carne, ¿cómo le pareció la textura? Pues rica, bien. No, pero ¿cómo le pareció? No, buena. No sabe ni siquiera referirse a ella. Pero cuando usted va a un restaurante fino, cuando le digo fino, le digo no es el restaurante de 20,000 pesos el plato, sino restaurantes costosos. Usted verá que la gente le sirven porciones más pequeñas y las personas no comen así de rápido. O sea, no es porque se las dan de finos, no. Usted vaya a un restaurante y quédese mirando, y usted verá restaurantes que el plato le puede costar 300,000 pesos, 400,000 pesos. Usted, ahí no pasó. Sí, señor. Y por si a usted le parece muy caro, le digo que hay platos de a 3 millones de pesos el plato. Pero la persona que va a comer allí no va a llenarse, va a saborear. Y usted lo ve que con esa lentitud. Y saben distinguir. Porque yo he estado cerca de personas, yo no sé distinguir, yo soy como usted, no sé distinguir. Así que yo le doy gracias a mi Dios por el pan nuestro de cada día y me lo como. No sé distinguir porque no tuve, y doy gracias a Dios por no haberlo tenido, aunque si lo hubiera tenido también daría gracias a Dios. No tuve ese privilegio de llegar a educar mi paladar para conocer tantas cosas. No estoy hablando que usted y yo no sepamos. Sí, nosotros sabemos qué es pescado y qué es carne, pero es una cosa muy diferente. Yo he estado con gente y cuando prueban dice, ay, esto es tal cosa y es de tal parte. ¿Cómo? Sí, esa de tal parte sabe bien. Pues enseguida me hizo acordar de David, cuando yo he oído personas así, porque David dijo un día que estaba en un lugar con los que le ayudaban, dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está a la puerta? ¿Cómo? Oiga esa expresión. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está a la puerta? Y es que luego todas las aguas no saben igual. Pues no. Y usted dirá, no, pero ¿a qué va a saber el agua? La gente dice que el agua no sabe a nada. Y David dijo que sí. Dijo, el agua del pozo que está a la puerta de Belén es diferente. ¿Quién me diera a beber de esa agua? Porque todas las aguas no saben igual tampoco. Dependiendo de dónde sea la fuente donde se tomó esa agua, así. Pero mire que la mayoría de nosotros no sabemos de eso nada. La mayoría de nosotros sencillamente, tengo sed. Hermano, no, lo que sea sabe a cielo. No tenemos paladar para eso. Pero aquí nos está hablando de la palabra del Señor. Y dice, son deseables. Y dice, es más dulce que la miel, que la que destila del panal, porque también hay diferencia entre una miel y otra. Cuando es una miel pura. Yo estuve con un hermano que conocía la miel, oiga, decía, no, esta no. Esta es mejor, esta es de un panal como así. Luego, esta miel es de un panal de tal parte, decía. Dice, pero ¿cómo va a entender? ¿Cómo va a saber? Dijo, es que no sabe igual. Pues igual pasa con la palabra de Dios. Hay gente que lo que le digan a todo le dice amén.
Eso es palabra de Dios. Allá abrieron una Biblia y dijeron. No, aquí dice, la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. La verdadera palabra de Dios tiene un sabor típico, gloria al nombre del Señor. Tiene un sentido de pureza que uno sabe y dice, esta miel no salió de cualquier parte, esta miel salió de un panal, gloria al nombre del Señor. Y cuando se trata de la palabra de Dios, usted dice, esta palabra no salió de cualquier parte. Usted dice, esta palabra se nota que tiene sabor a eternidad, sabor a trono de Dios, sabor a cielo. Esta palabra me llena, esta palabra me sacude, esta palabra me trae algo a mi vida espiritual. No me vuelvo a ir seco, no me quedo así como cuando llegué. Algo sucede cuando esa palabra genuina de Dios llena mi corazón, porque comienzan a romperse cadenas. Sí, Señor. Comienzan a quebrantarse cosas, hermano. La gente llega a la casa de Dios, cada uno con su propio problema, cada uno con su propia angustia, cada uno con su propia necesidad espiritual. Hay personas que vienen atados y aunque usted los ve, son sus hermanos, usted lo ve bien, pero Él es el que sabe qué es lo que le pasa por dentro. Porque usted no conoce a nadie más. Es que usted casi no se conoce a usted mismo, menos al que está a su lado. Usted no se da cuenta, yo tampoco. Yo estoy aquí diciéndole esto porque es lo que Dios dice en su palabra, y al decirlo yo sé que Dios nos está hablando. En realidad yo no le conozco el corazón a usted. Yo no sé si está en la primera silla, en la segunda, al lado, atrás, no sé dónde está y no sé lo que le pasa. Pero hay gente que viene con una tribulación porque no puede con su propia vida y nadie conoce lo que le está pasando. Que hace 5 días que no puede orar, que hace 8 días que no puede orar, que sí quiere orar y que ha llorado porque quiere orar, pero que no es capaz de orar. Alguien puede decir, hey, que yo siento que el Señor está más lejos que Marte, yo no sé, y yo entre más oro siento más lejos. Todas esas cosas le puede estar pasando a alguien y usted no lo sabe. Esa es la verdad. Pero cuando llega la palabra que sale del trono de Dios, aleluya. Cuando viene una verdadera palabra, hermano, la palabra que Dios usa directamente de su trono para hablarme a mí, aquello que dice un rema de Dios. ¿Qué quiere decir un rema de Dios? Que es una palabra extraña, diferente a lo que está escrito. No, la misma palabra de Dios que ya está escrita, que en ese momento se convierte en una palabra particular para mí, real para mí, que toca mi necesidad y que va al fondo de mi situación para resolver lo que me pasa a mí. En ese momento esa palabra salta de allí de la escritura, se convierte en algo vivo para mí en ese momento. Eso no se puede reemplazar con ninguna otra cosa. Usted puede venir a la casa de Dios y volverse a ir igual, pero en el momento que sale la palabra de Dios, le llega directo a su corazón. Cuando Dios le conoce su problema, cuando Dios le conoce su necesidad y salta de las sagradas escrituras esa palabra puntual para usted, para decirle, usted en este momento es libre de su circunstancia. En ese momento esa palabra se convierte en un rema de Dios. En ese momento es que usted entiende esto que dice aquí. Dice, la palabra de Dios es deseable más que el oro, es dulce como la miel, es más dulce que la que destila del panal. Se puede desear, se puede saborear, se puede disfrutar. Entonces es cuando el creyente ya no se puede quedar en el culto así como, ay, como durmiéndose o como por allá. No, en ese momento la palabra de Dios le llega al alma. En ese momento nadie le tiene que decir ni que grite, ni que aplauda, ni que salte, ni que corra. Yo he visto gente que se ha levantado de la silla y ha salido corriendo. He visto gente que sale corriendo del puesto y le da la vuelta al templo. He visto otros que corren de donde está el brum, aterrizan de cabeza en la plataforma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ha convertido en algo vivo para la necesidad individual, particular de la persona. Porque lo que usted y yo necesitamos,
cada noche, esta noche, cada día, en este día, en todo momento, es que Dios llegue a mi necesidad, hermano. Que la palabra de Dios no se quede en algo que está escrito allí, sino que entre aquí al corazón, ¡boom!, y me saque de lo natural. Me saque, porque la vida en lo natural es terrible, hermano. Lleno de problemas, todo amarrado. No hay salida, no hay manera de escaparse, ni de la propia vida, ni de las redes que le tiende a uno la propia humanidad de uno, y también las propias situaciones que pasan alrededor. Parece que no hay soluciones. Pero cuando la palabra de Dios llega, ¡brum!, al corazón de la persona, salta de ahí. Usted sale, usted dice, pero bueno, yo venía con sueño, yo venía cansado, yo venía sin ganas, yo venía que no podía orar, y de pronto sale de ahí y dice, me voy como si el cielo bajó hasta la tierra, me voy que se rompieron las cadenas, me voy como si hubiera estado en el monte Sinaí, como si hubiera estado temblando y saliendo humo en ese lugar. Esa es la palabra que dice aquí, se convierte en algo más dulce que la miel, en una experiencia que usted dice, esto es más dulce que la miel que destila del panal. Es miel fresca, miel que ha sido recién fabricada, porque eso es lo que quiere decir la miel que destila del panal. No ha sido embotellada, no ha sido guardada por años. Esa se ha sacado directamente del panal que estaba allí. La acabaron de fabricar aquellas abejitas que trabajan allí, la acabaron de hacer y se ha tomado directamente de ahí. Se siente la diferencia. Y así es cuando la palabra de Dios llega a mi corazón. No es una palabra vieja, embotellada y guardada y por años. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Es una palabra ahí, creo que no, hermano, se convierte en algo puro, fresco, tomado directamente del trono de Dios para mi vida, porque eso es lo que yo necesito, sin importar las circunstancias. Mire, los problemas de la vida a veces son tan terribles. Alguien puede estar en el caso de Lázaro, que se murió, y las hermanas, tiene un hermano que se le acaba de morir. Otro puede estar como los discípulos en la barca. ¿Cuál? El mar está tan bravo que nos vamos a ahogar a todos. Aquí todos, hasta el Señor Jesucristo se va a ahogar. Otro podemos estar como aquel hombre que llegó y le dijo al Señor, mi hijo es gravemente atormentado, si puedes haz algo por nosotros. El Señor le dijo, si crees. Yo le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque él dijo, y si crees, dijo, es que no soy capaz ni de creer. O sea, es terrible saber uno que necesita algo y que no lo tiene. Y el hombre fue sincero. El Señor dijo, si puedes creer. Señor dijo, ay Señor, ayúdame en la incredulidad que tengo. O sea, el Señor tenía que comenzar por arreglarle el corazón para después hacer el resto del milagro. Pero esa es la bendición de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor, que lo puede sacar a uno de la situación que sea. Porque estamos hablando de una palabra eterna, de una palabra viva, de una palabra justa, de una palabra que es verdad, de una palabra que es perfecta. Estamos hablando de la palabra de Dios. Esas son virtudes extraordinarias. Y en esta noche, al hablar esa palabra, usted y yo debemos entonces anhelarla. Es que esta palabra no solamente me llega a mí cuando se está predicando, porque hay personas que creen que la palabra de Dios solamente me va a hablar el día que el predicador está ahí con la Biblia. Y hermano, fue una noche terrible, Dios me habló y yo quiero que Dios me siga hablando así cada vez que yo vaya a un culto. Mire, usted no necesita esperar a llegar a un culto para que esta palabra viva de Dios
le tome el corazón. Eso puede pasar con usted esta noche después del culto. También abre su Biblia y de allá va a saltar esa palabra que es más dulce que la miel. Puede pasarle en la madrugada. Yo tuve esa experiencia aquí con ustedes en esta congregación. No fue ningún profeta, no vino ningún hermano a decirme aquí así dice el Señor. No, yo tomé la Biblia y éramos todavía una iglesia más pequeña. Toda la iglesia cabría en este pedacito que está aquí, tal vez sobraran sillas. Y yo recuerdo que estando aquí, cuando toda esa casa era así, esa casa, ¿se acuerdan esa casa antigua que había aquí? Y estábamos tratando de tener las paredes, ¿se acuerdan? Con unas vigas de madera, porque no había manera todavía de hacer nada. Y cuando la gente, yo los oía y decían y se burlaban, etcétera, etcétera, yo recuerdo abrir la palabra de Dios. Y cuando estoy estudiando la palabra del Señor, que dice la palabra, levanta canción, da voces de júbilo, tú que nunca estabas de parto, tú que solías ser desamparada, tú que no dabas a luz, grita de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y luego ensancha el sitio de tu tienda y deja que tus ayudantes extiendan las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y te extenderás a la mano izquierda. Y dice, no temas porque no serás afrentada. No tengas miedo porque no serás confundida, dice Dios. Le está hablando a una viuda. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del reproche de tu viudez no tendrás más memoria. Y yo estaba estudiando esa palabra cuando saltó esa palabra y me dice el Señor por el Espíritu Santo, esa es para ti. Tómala. Canta, me dijo, canta. Canta. Me tocó ponerme a cantar. De eso hace un poquito más de 2 días. Me dijo, canta porque así dice Jehová. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus habitaciones, refuerza tus estacas, porque te extenderás. Oiga, esa palabra me golpeó y tuve que ponerme a cantar. Y yo recuerdo el día y recuerdo lo que ha pasado. Esa es palabra de Dios. Aunque nadie estaba predicando, yo estaba como usted en la presencia del Señor con su palabra en mis manos. Y el Señor me dijo literalmente, eso es para ti ahora. Y a partir de ahí comenzaron a cambiar las cosas. Esa palabra usted la puede recibir en su casa también. Levanta la mano los que dicen amén. Yo recibo la palabra, Señor. Voy a terminar diciéndole esto. Sí, han habido muchos ataques del diablo, han habido satanistas, han habido brujos, han habido hechiceros, qué sé yo. Yo no me la paso averiguando por quién está peleando en contra de la iglesia, en contra de la iglesia local, de esta obra, etcétera, lo que sea. Pero no me interesa. En esta noche estoy dando palabra de Dios, palabra del cielo, que rompe cadenas, que quebranta yugos, que vuelve pedazos al hechicero, que vuelve pedazos al brujo, que vuelve pedazos al satanista. Esta palabra vuelve pedazos el pecado, rompe las cadenas, quebranta los yugos. La palabra de Dios quebranta el pecado.
Quebranta al diablo. Oh, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es ¡ay, Shamaki Balaya! ¡Oh, santo! La palabra de Dios ha salido en esta noche para romper cadenas, para resucitar al muerto, para levantar al caído, para destruir el pecado, para volverle el espíritu de oración, para hacerle sentir la presencia de Dios, porque Dios no se ha muerto, Dios no ha cambiado. Para que vuelva, esta palabra ha salido, usted se volverá a despertar en la madrugada a orar. Cuando el Señor lo despierte, no lo piense, levántese rápido de esa cama, que esta palabra está saliendo para romper cadenas en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, usted va a volver a sentir la gloria de Dios, la presencia de Dios, y la mundanalidad es destruida por Dios y su palabra. Usted en esta noche le dice: amén, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, y esta palabra sale para volverle la vida que usted necesita. Levante las manos el que lo cree. Aleluya. En esta noche, con esta palabra, Dios está destruyendo, porque es la palabra eterna de Dios. Aleluya, santo. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Con esta palabra, Dios está destruyendo el poder del mal. En el nombre de Jesús, con esta palabra Dios está rompiendo su corazón para que usted reconozca lo que anda mal, para que usted reconozca lo que no sirve, para que usted reconozca lo que le ha estorbado, para que usted reconozca las cosas que han hecho un daño en su vida espiritual. Esta palabra está saliendo ahí. Usted va a volver a arrodillarse y va a volver a llorar en la presencia de Dios, y usted se va a arrepentir de esas cosas, de esa frialdad, de esa mundanalidad. Se volverá a buscar al Señor. Es más, le voy a decir una cosa. Esta palabra de Dios en esta noche que estamos dando no se queda aquí encerrada en estas cuatro paredes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta palabra de Dios sale en esta noche de este lugar y llega hasta las casas de los hermanos que por alguna razón no han podido sacudirse de esas situaciones y están allá, se quedaron en la casa. Pero esta palabra en esta noche llega hasta las casas, en el nombre de Jesús. A donde llegue esta palabra, porque Dios la envía. Aleluya. El Señor levanta el corazón de su pueblo y lo hace volverse a Él. Shamaki Balaya. Esta noche es noche de bendición. Si alguien necesita venir aquí al frente y dice: pastor, yo voy a estar ahí orando, yo quiero orar, yo quiero que el Señor me toque, yo creo a esta palabra, pues no lo piense dos veces, salga corriendo de su puesto y véngase para acá. Pero no se venga a esperar mi oración, véngase a orar usted.